El siguiente programa contiene imágenes de operaciones militares. Algunas imágenes pueden herir la sensibilidad del espectador. Hoy, en Misterios de la Historia Militar, un héroe de la Guerra de Corea que fue declarado muerto en un accidente de avión. ¿Cómo acabó en un vídeo observando los restos en llamas? Sería una evidencia de que sobrevivió al accidente. ¿Es esta la prueba de que la primera mujer en el espacio murió en la reentrada? ¡Reentrada! ¡Reentrada! ¡Veo una llama! ¿Qué pasó con los barcos de esta foto y por qué casi cambiaron el rumbo de la Segunda Guerra Mundial? La gran pregunta es si los alemanes adivinaron lo que estaba pasando. Es un misterio. ¿Es esto la prueba de que el gobierno entrena a delfines asesinos? El delfín iba nadando, veía a un hombre rana enemigo y le clavaba esa enorme aguja. En la historia de la guerra moderna hay vídeos, Abracadabra. fotos, Siento calor. grabaciones y documentos que despiertan preguntas. Todo lo relacionado con esta historia es un gran misterio. ¡Francotirador! Este vídeo en particular ha creado mucha controversia. ¿Qué está pasando en realidad? Hay muy poca información. Nunca se ha intentado algo así. Aquí es donde entramos nosotros. Nuestra misión es investigar las imágenes y sonidos más extraños del campo de batalla. Esta foto me deja alucinado. Puedes imaginarte lo terrible que debía de ser. Lo analizaremos todo con expertos militares e intentaremos conseguir respuestas. Soy Ronnie Atkins, exanalista de inteligencia del ejército. Soy Rudy Reyes, veterano en misiones de reconocimiento. Estos son los misterios de la historia militar. Misterios de la historia militar. Hola a todos. Estamos listos para encarar la primera misión de esta semana. Y esta es importante para los dos. Es un misterio de desaparecidos. Es importante para los dos y he aquí por qué. Un héroe estadounidense desapareció en la Guerra de Corea, pero la gran pregunta fue, ¿qué pasó con el comandante Sam Logan? En 2010, unos cineastas que trabajaban en un proyecto sobre la Guerra de Corea se toparon con una película perdida hacía mucho tiempo. Muestra a un hombre con camiseta blanca cerca de lo que parecen ser los restos humeantes de un avión estadounidense. Mirad más de cerca. Si ese hombre era quien algunas personas creen que era, se suponía que estaba muerto. La mayoría de los estadounidenses no sabían que había evidencia fotográfica de un héroe estadounidense. Mark Soter, ex boina verde y periodista, es uno de los muchos que creen que ese hombre era el héroe desaparecido, el comandante Sam Logan. Logan era un buen hombre. Había servido honorablemente en la Segunda Guerra Mundial y, como muchos aviadores estadounidenses, lo habían reenviado a zona de conflicto durante la Guerra de Corea. Esta historia empezó el 9 de septiembre de 1950 en los cielos de la Guerra de Corea. Logan pilotaba un B-29 Superfortress llamado Little Mike, junto con otros 10 miembros de la tripulación. Estaban realizando una operación de bombardeo en las afueras de Pyongyang, la capital de Corea del Norte, cuando fueron alcanzados por fuego antiaéreo. El B-29 de Logan se encendió en llamas y cayó. Durante la guerra, el Pentágono mantuvo a Sam Logan en la categoría de muertos en combate y afirmó que no había supervivientes confirmados de su avión. Logan fue declarado muerto, pero si él era el hombre de la película, como muchos creen, ¿qué pasó con él después? Rudy, ¿qué nos cuentas sobre el bombardero que Logan pilotaba en la Guerra de Corea? Este es el B-29. Fue uno de los aviones más avanzados de su época. Presentaba una cabina presurizada y 4 torretas que podían dispararse por control remoto. Su primera misión fue en 1942, pero a lo largo de la Segunda Guerra Mundial perdimos algunos a manos de los soviéticos. Y los soviéticos los desmantelaron, los reconstruyeron, aplicaron ingeniería inversa a la tecnología y construyeron su propio bombardero, el Tupolev 4. Mirad el Tupolev 4 y el B-29. Es una copia. Sí, pero el avión no puede decirte cómo se vuela o funciona. Para eso necesitas tripulantes y pilotos como el propio Logan, que habría tenido en su cerebro mucha información valiosa que los rusos hubieran querido. Eso podría ser una pista sobre el misterio de lo que pasó. El análisis. Una teoría es que los norcoreanos transfirieron en secreto a Logan y otros prisioneros estadounidenses a los soviéticos. Como prueba se señala una fotografía publicada en un periódico soviético meses después del accidente.
Fue transmitida al mundo por la agencia de noticias soviética y muestra claramente a Sam Logan en su cautiverio comunista. No hay duda de que ese hombre fue capturado por los comunistas. Aparentemente la foto fue tomada al mismo tiempo que la película, descubierta décadas después. Si comparas ambas con una foto de Logan, a la derecha hay un parecido sorprendente. Casi al mismo tiempo, las tropas que ocupaban la capital de Corea del Norte, Pyongyang, descubrieron estas palabras grabadas en la pared de una prisión. Sam Logan, capitán de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, derribado el 9 de septiembre de 1950. Eso era algo común entre los prisioneros de guerra. Escribían en las paredes con la esperanza de que alguien lo viera en el futuro. Entonces, si la evidencia apunta a que Logan sobrevivió, ¿por qué la Fuerza Aérea pensó que había muerto? El Pentágono dijo que fue porque Logan no fue visto en ningún campo de prisioneros de guerra y no formó parte de ningún intercambio de prisioneros cuando cesaron los combates. Pero recordad que los pilotos de B-29 eran muy apreciados. Lo entregaron los norcoreanos a la Unión Soviética para ayudar a entrenar a los pilotos del Tupolev 4. Michael Logan tenía solo 2 años cuando su padre desapareció y está de acuerdo con la teoría. En Rusia, los comunistas no tenían grandes bombarderos y querían a pilotos de grandes bombarderos para poder aprender de ellos. El enemigo se quedó a algunos militares estadounidenses para obtener inteligencia y conocimientos. Y alguien como el comandante Logan sería de gran utilidad para nuestro enemigo. Habría sido de gran valor para la Unión Soviética tener a alguien como el comandante Logan. En un viaje a Rusia en 1991, Mark Soter dice que conoció a un exoficial de inteligencia soviético que admitió lo sucedido. Encontraron a un exoficial de inteligencia y operaciones psicológicas soviético que dijo que él, personalmente, había procesado a los estadounidenses enviados a la Unión Soviética. Me reuní con él en Moscú cuando aún estaba vivo y me dijo, sí, recibimos prisioneros de guerra. También encontraron a muchas personas, a menudo de los países del antiguo bloque oriental o del Pacto de Varsovia, que dijeron haber estado en el sistema penitenciario soviético y haber visto prisioneros de guerra estadounidenses en la Guerra de Corea. Ahora hay pocas dudas sobre si los soviéticos consiguieron prisioneros estadounidenses. Creo que uno de los que consiguieron fue Sam Logan. Dado que Logan está bajo la atenta mirada de un soldado enemigo, es razonable suponer que era un prisionero. Soter cree que el enemigo sometió a algunos prisioneros a un lavado de cerebro. Assad, ex-CIA, está de acuerdo. Si es el caso, ¿qué pasó con ellos después de que proporcionaran la información que querían los rusos? Lamentablemente, hubo algunos militares a los que se les dio la opción después de haber sido reprogramados y no quisieron regresar a los Estados Unidos. Los prisioneros estadounidenses se dieron cuenta de que nadie iría por ellos. Podían elegir. Podían negarse a cooperar y serían torturados y probablemente enviados a un campo para morir trabajando. O podían aceptar contar lo que sabían y les permitirían sobrevivir. Ninguno de esos hombres fue devuelto jamás. ¿Vivió el mayor Logan sus últimos días en la Unión Soviética? Su hijo afirma que nunca habría podido llegar a tanto. No les dio nada. No habría durado mucho tiempo, porque lo habrían torturado. Y en muy poco tiempo lo habrían matado, porque no les iba a dar nada. El mayor Sam Logan es quizás la mejor evidencia de un soldado estadounidense que ahora se sabe que fue capturado por los comunistas en Corea y nunca fue devuelto. Los rusos negaron haber tomado prisioneros estadounidenses y la familia del mayor Logan puede que nunca lo sepa con certeza. Solo les queda una película de hace 70 años que creen que muestra cómo lo capturan y los recuerdos de un esposo y padre cariñoso. Cuando mi madre vio el vídeo se sintió destrozada, porque nunca antes lo había visto. Y el hecho de que viera a su marido como un prisionero de guerra fue realmente desgarrador para ella. Yo culpo al gobierno por no ser diligente a la hora de encontrar a los desaparecidos en combate. Dicen que están tratando de encontrar sus restos, pero hay mucho que los Estados Unidos podrían hacer para obtener información si realmente quisieran. Él parte. Y es increíble, tras todos esos años, que el vídeo fuera descubierto por azar, por una persona que trabajaba en un documental sobre la guerra de Corea. Así es, tío. Y lo más llamativo es que todavía hay mucha incertidumbre sobre el destino del comandante Logan. Su familia no tiene muchas respuestas. Espero que las consigan pronto. Durante la Guerra Fría, el programa espacial soviético estaba dirigido por los militares, a diferencia de la NASA, que era gestionada por civiles.
Bueno, aunque los lanzamientos de cohetes de la NASA y sus errores son de conocimiento público, no era así como operaban los soviéticos. El próximo misterio trata sobre una voz del espacio. ¿Perteneció a la primera mujer en el espacio que murió durante su reentrada? Era el 17 de mayo de 1961. Los hermanos y observadores del espacio italianos Achille y Giovanni Giudica Cortiglia están usando su radio casera cuando escuchan esto. Una voz presa del pánico hablando en ruso. Siento calor. Veo una llama. Me estoy quemando. Los hermanos creían que eran las últimas palabras de una cosmonauta rusa. Decidme algo. Decidme algo. Habladme, habladme. Y eso es extraño, porque oficialmente los soviéticos no lanzaron a una mujer al espacio hasta 2 meses después, cuando Valentina Tereskova hizo historia como la primera mujer en realizar ese viaje. La eligieron porque tenía la experiencia adecuada. Era paracaidista y eso era muy importante porque los cosmonautas soviéticos de aquella época no aterrizaban con sus naves espaciales. De hecho, eran eyectados a 10.000 pies y tenían que aterrizar en paracaídas. Pero la grabación plantea una pregunta. ¿Fue Tereskova la primera mujer en el espacio o simplemente la primera mujer que sobrevivió? ¿Pueden 2 radioaficionados amateur grabar sonidos del espacio? Bueno, con su sistema afirmaron haber captado una transmisión del primer satélite Sputnik y del Sputnik 2. Y es que afirmaron haber escuchado los latidos del corazón de Laika, la perra que mandaron al espacio en una nave espacial. Sí, estoy seguro de que se registró algo. ¿Pero hay evidencia de que vino del espacio o incluso de la teoría de la cosmonauta perdida? El análisis. 5, 4, 3, 2, 1. Para empezar, ¿es auténtica la grabación o la falsificaron los hermanos? Uno de ellos, Giovanni, sigue vivo y lo niega. Entonces teníamos un receptor militar de la Segunda Guerra Mundial y además habíamos fabricado unas antenas. 21 antenas para escuchar a los satélites soviéticos. Estoy convencido de que esa voz era de una mujer y oficialmente era la primera mujer en salir al espacio. Y Joe Papalardo, de la revista Popular Mechanics, cree que es posible. Las señales de radio rebotan. A medida que rebotan en objetos, se fragmentan. Así que la idea de que alguien en tierra pueda interceptar un mensaje espacial no es inverosímil. No solo existía la tecnología para captarlo, sino que se sabía que los soviéticos guardaban secretos sobre otros desastres espaciales. Los rusos no siempre siguieron las reglas. Entonces, la idea de que los rusos lanzaron una misión que salió mal sin que lo supiéramos es muy posible. En 1960 hubo un horrible accidente que se cobró más de 100 vidas. Eso sucedió en una plataforma de lanzamiento y también mató a altos funcionarios. Pudieron ocultarlo, pero la historia lo desenterró décadas después, tras la caída de la Unión Soviética. Más tarde, en 1967, el cosmonauta Vladimir Komarov murió durante la reentrada en una cápsula que se sabía que estaba defectuosa. Las cosas realmente se complicaron al final del vuelo. Su paracaídas no se desplegó correctamente, por lo que cayó al suelo a toda velocidad. Una de las víctimas mortales que tuvieron que reconocer fue Komarov, cuya reentrada fue deficiente. Y eso es todo lo que podía saber sobre la dinámica en torno al programa espacial ruso en esa época. Era una sociedad construida sobre la desconfianza. Entonces, hubo un precedente de percances mortales en el programa espacial soviético, pero ¿sucedió eso en el caso de la cosmonauta perdida? Reentrada, reentrada. Estoy escuchando. Siento calor. Tras escuchar las palabras de la mujer, Papalardo tiene sus dudas. No creo que eso sea muy plausible. Creo que si hace suficiente calor como para quejarse durante el reingreso, está rodeado por una capa de plasma caliente que son gases ionizados. Y si está viendo eso, no puede transmitirlo. No hay comunicación por radio que pueda atravesar esa capa de plasma durante el reingreso. No creo que pudiera haberse comunicado. Investigamos más profundamente y nuestros expertos no pudieron encontrar ninguna mención de este supuesto incidente en los millones de documentos previamente clasificados publicados por la Agencia Espacial Soviética, Roscosmos, y tampoco se menciona en ningún documento de la inteligencia estadounidense. Se menciona a todos los cosmonautas del programa y sus historias se remontan a mucho tiempo atrás.
Sería imposible hacer desaparecer a un cosmonauta de su registro oficial. Mintieron, encubrieron cosas. No son sinceros, en particular sobre las cosas que salieron mal. Sin embargo, a largo plazo es más difícil guardar esos secretos, especialmente en algo como un programa espacial. 60 años después, Giovanni todavía está atormentado por de quienquiera que fuera esa voz. La voz de la mujer se reconocía inmediatamente. Gritaba: «¡Veo una llama! ¡Veo una llama!». Siento calor. Veo una llama. Es una frase que no se olvida. El parte. Es importante señalar que tras la caída de la Unión Soviética, fuentes occidentales afirmaron que hubo al menos 11 accidentes fatales en el programa espacial ruso entre el 61 y 67 y que todos fueron encubiertos. Bueno, definitivamente era el modus operandi soviético. Sin embargo, en mi interior siento que la leyenda de la cosmonauta perdida es solo eso, una leyenda. 4 meses antes del día D, los barcos aliados se preparaban para la invasión cuando fueron atacados. La pregunta es, ¿cómo se produjo el ataque que casi canceló el día D? Estáis viendo fotografías de barcos estadounidenses destruidos. Se suponía que iban a ser utilizados para el desembarco del día D, pero en cambio yacían en ruinas en suelo aliado meses antes de la invasión ultrasecreta. ¿Qué pasó? Era el 28 de abril de 1944, en el Canal de la Mancha. 30.000 soldados aliados que llevaban mochilas pesadas y rifles se encontraban en unos barcos llamados LST, o buques de desembarco de tanques. Era una prueba para el día D. Todos, desde los altos mandos hasta los marineros, estaban involucrados. Se llamó Operación Tigre. La idea era realizar unos desembarcos de práctica en Slapton Sands, Inglaterra, por su similitud con el objetivo del día D, Normandía. Iban a lanzar lo que en última instancia sería el desembarco anfibio más grande en la historia de la humanidad. Intentarían las ofensivas militares más difíciles en un evento que no podía salir mal. Por eso, lo mejor que podían hacer era intentar resolver todos los problemas mediante entrenamientos lo más realistas posible. Había mucho en juego, pero llegaron algunos asistentes no invitados. Una flota de temidos Schnellboot alemanes, E-Boats, como los llamaban los aliados. Tenían motores diésel, se movían más rápido que los LST y cada uno estaba armado con 3 cañones y torpedos. Eran pequeños barcos torpederos a motor, muy rápidos y que dependían de la alta velocidad para lanzar ataques con torpedos contra los barcos aliados. Los E-Boats dispararon sus torpedos. Los LST se hundieron y, cuando todo terminó, 700 hombres estaban muertos. Muchos soldados aliados no habían recibido el entrenamiento adecuado. Terminaron ahogándose por ponerse mal los salvavidas. También hubo muchas tropas aliadas que se quemaron por la explosión de combustible, de los tanques, camiones y jeeps que estaban en esos LST y que se incendiaron con los impactos de los torpedos. El comandante supremo aliado, el general Eisenhower, procesó la pérdida. Bueno, la gran pregunta es, ¿los alemanes adivinaron lo que estaba pasando? ¿Se toparon con eso por casualidad? Ese es el misterio. Rudy, miremos el mapa para tener algo de contexto. En este punto de la guerra, los nazis sabían que se acercaba la invasión para liberar a Europa, pero no sabían que sería en Normandía. Creían que sería en Calais, debido en gran medida a que los aliados habían enviado todo tipo de mensajes de radio falsos, construyendo lanchas del desembarco falsas como parte de la Operación Fortaleza Sur, ya que Calais es el punto más cercano a Gran Bretaña. Exacto. ¿Cuál crees que era el mayor miedo de Eisenhower? Que conocieran esa información. Exactamente. Le preocupaba que un espía no solo hubiera informado a los nazis sobre ese entrenamiento en el canal, sino también sobre todo el plan del día D en su conjunto. El análisis. Las fuerzas aliadas estaban preocupadas por los espías y no era solo paranoia. Sabemos que ya en 1940 los nazis enviaban espías a Gran Bretaña en barcos e incluso en paracaídas para recopilar información y perpetrar sabotajes. Pero también sabemos que en la primavera de 1944 la mayoría de los espías alemanes enviados a Gran Bretaña habían sido capturados. De hecho, más de una docena pasaron a actuar como agentes dobles, alimentando a los nazis con desinformación. No parece que la inteligencia alemana hubiera averiguado qué estaba pasando exactamente y por qué. El analista militar Tim Macmillan dice que esto plantea la segunda posibilidad, que los E-Boats se toparon con la Operación Tigre por pura casualidad.
Tuvieron suerte. Pensaron que eran barcos mercantes y las patrulleras alemanas intentaban ser una molestia hundiendo cualquier tipo de transporte marítimo. Al atacar se darían cuenta de que no era un barco mercante, sino uno de desembarco. En otras palabras, estos Sea Boats simplemente estaban haciendo lo que se les asignó: patrullar el canal y crear caos. La Armada alemana había pasado de la batalla a gran escala por el Atlántico a estos grupos más pequeños de 7, 8, 9 buques que buscaban objetivos de oportunidad, ya fueran buques mercantes o, como en este caso, un objetivo militar que fuera relativamente importante. Y los errores aliados contribuyeron a esa mala suerte. Por un lado, la Armada británica tenía buena información de inteligencia de que los Sea Boats ya estaban en el área, pero la información no llegó a la flotilla, porque los barcos estadounidenses no estaban en la misma frecuencia de radio. Además, como era de noche, la flotilla viajaba en línea recta para evitar que los barcos se perdieran. Mala idea. Normalmente, los barcos estarían zigzagueando, pero cuando zigzagueas por la noche puede ser un problema, porque no necesariamente puedes ver hacia dónde van otros barcos, lo que aumenta el riesgo de colisiones. Así que por la noche, si crees que vas a estar a salvo, lo más probable es que navegues en columna, y eso significa que eres más vulnerable. Pero hay una tercera teoría. El historiador Anand Toprani sostiene que los alemanes probablemente tenían cierta información inespecífica a partir del tráfico de radio interceptado de que los aliados estaban haciendo algo en el área, pero no entendieron su importancia. Si eran capaces de capturar y descifrar comunicaciones, podrían entender que había una operación. Y según un estudio de la Marina estadounidense, eso es lo que hicieron los alemanes. Captando comunicaciones aliadas, se formaron una idea aproximada de que se estaba llevando a cabo algún tipo de ejercicio y enviaron 9 E-Boats para lanzar un ataque de ataque y fuga contra esta operación de entrenamiento. Los aliados se plantearon cancelar el día D, pero siguieron adelante cuando estuvieron seguros de que el plan no peligraba. Por su parte, los alemanes quizás supusieron que la Operación Tigre era solo otro señuelo. Qué equivocados estaban. El parte. La moraleja de la historia es que la buena inteligencia solo funciona si te la crees. Los alemanes probablemente sabían que se estaba llevando a cabo un ejercicio militar, pero no sabían lo importante que era. Soy Rudy Reyes. Y yo soy Ronnie Atkins. Desde el aire, la estructura de nuestro próximo misterio parece un platillo volante. Se llama la Cúpula de Runit y está ubicada en las Islas Marshall. La pregunta es, ¿qué esconde la Cúpula de Runit y qué peligro tiene? En cierto modo, la historia de la cúpula comienza con este vídeo. Es mayo de 1958 en el atolón de Enewetak, en el Pacífico Sur. Estados Unidos prueba una bomba nuclear bajo el agua. Una décima de segundo después de la detonación, una enorme cúpula de agua del océano se eleva en el aire. A los 20 segundos tiene casi 1,5 kilómetros de altura. Dios mío, mira eso. Abracadabra. La enorme cantidad de agua que de repente ha quedado suspendida en el aire es absolutamente increíble. Este vídeo estuvo clasificado hasta 1999. El historiador y autor militar Martin K. Morgan dice que lo que vemos es un barco de la Marina estadounidense abandonado. Los altos mandos del Pentágono afirmaron que esas pruebas nucleares submarinas les ayudaban a comprender los efectos de las armas nucleares en los barcos de la Marina. Mirad la pared de agua que cae hacia el barco. Mirad la forma en que pasa sobre ese barco como si ni siquiera existiera. Es una fuerza imparable. Y no importa cuán moderna sea tu armada, no puedes sobrevivir a eso. El atolón Enewetak, parte de las Islas Marshall, está a unos 5.000 kilómetros al oeste de Hawái. Nuestros valientes soldados capturaron estas islas de Japón en la Segunda Guerra Mundial, y a principios de la Guerra Fría, la zona se convirtió en la zona cero de casi 67 pruebas nucleares realizadas durante un periodo de 12 años. Muchos de los habitantes locales tuvieron que ser reubicados. Estados Unidos aseguró a la nación insular que limpiaría las consecuencias, y eso nos lleva a la cúpula. En 1977 se erigió la cúpula para contener los letales desechos radioactivos producidos por esas explosiones masivas. Tenían que hacer algo con todo el material y el suelo ahora radiactivo que había por todas partes en esa región. Así, el gobierno de Estados Unidos construyó una tumba llamada Cúpula Runit. ¿Pero la cúpula realmente mantiene el área segura? ¿O es cuestión de tiempo que pase algo? Simplemente esconde desechos nucleares. Y Rudy no es una pequeña cantidad.
Así es, esto es enorme. Contiene el equivalente a 35 piscinas olímpicas de material radioactivo. Tenemos restos de cráteres radioactivos no cementados y suelo poroso por todas partes. Para protegerlo del océano, también tenemos un malecón. Pero la pregunta es seguro? El análisis. Primero debemos preguntarnos por qué tantos desechos. El historiador Alex Wellerstein dice que se debe a que la rivalidad entre la Marina y la Fuerza Aérea de Estados Unidos dio lugar a más de 60 pruebas. Era la Armada de Estados Unidos tratando de demostrar que todavía tenía un papel en la era nuclear y que la bomba atómica no la había dejado obsoleta, porque las fuerzas aéreas estaban tratando de llevarse todo el crédito por el futuro en términos de seguridad nacional. Y la historiadora y escritora Amy Title dice que las pruebas solo se detuvieron cuando Estados Unidos y la Unión Soviética acordaron una moratoria. La moratoria exigía el fin de las pruebas atmosféricas, pero no fue algo inmediato, lo que dio a ambos países un último esfuerzo para realizar tantas pruebas como pudieran. Los insulares no sabían que iba a haber tantas pruebas o que darían como resultado 75.000 metros cúbicos de desperdicios. Y se les ocultaba otro gran secreto. En la década de 1960, tras terminar las pruebas nucleares, la Marina llevó a cabo allí una docena de pruebas de armas biológicas. A la gente de allí no se la mantuvo realmente informada de lo que iba a suceder. Y al final los trataron un poco como a conejillos de indias. Mira, la cúpula Runit fue diseñada para literalmente enterrar esa parte del pasado del atolón. Tiene 125 metros de diámetro, con una altura de 8 metros, y paredes de cemento de 45 centímetros de espesor al nivel del mar. Pero ahora se piensa que la cúpula no necesariamente mantendrá todo siempre bajo control. El nivel de agua en la zona de Inewitak ha ido aumentando unos 7 milímetros al año. Eso no parece mucho, pero con el tiempo sí lo es. Y lo que eso significa es que el agua de mar está en contacto con lo que la cúpula está sellando. Hay lugares donde el agua puede entrar. El temor ahora es que el material radiactivo comience a filtrarse lentamente. Nos quedamos con una situación bastante comprometida, y el desafío es encontrar una manera de prevenir un desastre radioactivo generalizado sin empeorar las cosas. A estas alturas, la única respuesta es ir allí y verter más cemento encima. Todo lo que hagamos en este momento dejará una huella destructiva. Lo que tenemos ahora es una situación que no se puede cambiar. El parte. Aún es un misterio si la tumba es lo suficientemente fuerte como para evitar un desastre ambiental. Es una locura pensar en todas las pruebas nucleares que se hicieron en todo el mundo antes de la prohibición. Aquí hay una animación con todas las detonaciones nucleares atmosféricas en todo el mundo. Ha habido 528 y esas son solo las de la superficie. Esperemos no llegar a la 529. Este es bastante especial, Ronnie. Es un vídeo de la explosión de un acorazado aliado de la Segunda Guerra Mundial. Las imágenes eran tan sensibles que se mantuvieron ocultas al público. Muchos hombres buenos murieron ese día. Sin embargo, el misterio es cómo es que explotó el barco. Noviembre de 1941, en el mar Mediterráneo, navegando desde Alejandría a lo largo de la costa norte de Egipto, el primer escuadrón de la Marina Real, incluido el HMS Barham y otros 2 acorazados británicos, estaban a la caza de convoyes. Pero el historiador Martin Morgan dice que, viendo estas imágenes desclasificadas, eran ellos los que fueron cazados. El barco está volcando. Evidentemente el barco ya está en peligro. Y luego lo envuelve esta enorme explosión. Echa otro vistazo. Como se ve en estas imágenes, eran secretas. El Barham ya estaba volcado hacia babor debido a un torpedo nazi cuando una gran explosión sacudió el barco. Arthur Ken Sewell dice que 862 miembros de la tripulación murieron en la explosión. Pero cuando ese barco explotó, es cuando esto pasó de tragedia a catástrofe. Pero extrañamente nadie vio este vídeo. El gobierno británico lo mantuvo en secreto y embargó las noticias durante meses. Y durante ese apagón informativo, este secreto se convirtió en un misterio. Los barcos se hunden, pero normalmente no arden espontáneamente. El por qué esto fue filmado es porque había un equipo de cámaras en un barco cercano, el HMS Valiant. Me estoy fijando en los últimos segundos. El barco se hunde muy rápido y luego explota solo después de volcar. ¿Y qué pudo haber causado esta enorme explosión secundaria? Y para empezar, ¿cómo consiguieron los nazis disparar a este barco?
El análisis. Primero, algo de contexto. Es la primera mitad de la Segunda Guerra Mundial y los submarinos nazis hunden un promedio de 8 buques mercantes al mes. Pero era muy raro que destruyeran buques de guerra bien defendidos. Los acorazados no navegaban solos hacia el mar Mediterráneo abierto. Estaban escoltados por barcos más pequeños. Y si aparecía un submarino en las proximidades, los barcos más pequeños atacaban y luego, con suerte, destruían ese submarino para que no representara una amenaza para el acorazado. Ese día, el submarino alemán U-331 pudo atravesar las defensas del convoy, acercándose al Barhum en un ángulo que aprovechó las debilidades de la tecnología del sonar aliado. En 1941 el sonar antisubmarino no era muy sofisticado. Tenían un hidrófono que apuntaba hacia adelante y hacia atrás como una luz de búsqueda. Los submarinos se acercaban de frente a su objetivo, así que si eran alcanzados por el sonar, no había mucho donde rebotar. El hidrófono, que es básicamente una forma elegante de decir micrófono submarino, fácilmente podría identificar erróneamente objetos si se acercaban desde un ángulo extraño. El día que el Barhum se hundió, un hidrófono aliado detectó el submarino nazi a unos 1000 metros de distancia. Pero unos datos erróneos llevaron a la identificación errónea del U-331. Los británicos no creyeron que fuera un submarino, lo que permitió que el submarino alemán continuara con su aproximación, atravesando el grupo de destructores. El U-331 impactó al Barhum con 3 torpedos, y eso es lo que hizo que el barco volcara. ¿Pero por qué explotó? El capitán de la Armada, David Marquette, dice que tiene que ver con la forma en que se almacenaron las municiones y lo que pasa cuando un barco vuelca. Hay unos proyectiles enormes y se guardan en una habitación. Y sus soportes se diseñan para aguantar hasta una inclinación de 45 grados. Pero como podéis ver en esta imagen, en ese momento estaban más allá de los 45 grados. Para cuando el barco está inclinado 90 grados de costado, todos esos grandes proyectiles de artillería que el barco transportaba se estaban cayendo de sus soportes. Y hubo esa gran explosión catastrófica. Ese fue un evento importante que afectó a miles de vidas. Entonces, ¿por qué el gobierno británico clasificó inmediatamente las imágenes y esperó semanas antes de informar a las familias de los marineros? La pérdida de un acorazado clase Queen Elizabeth de la Marina Real sería devastadora para la moral. Pero esa no fue la razón principal. La razón principal por la que esto se mantuvo en silencio fue principalmente por seguridad operativa. Resulta que el submarino que hundió al Barhum huyó antes incluso de confirmar que el barco se había hundido, y los británicos querían ocultárselo a los nazis el mayor tiempo posible. Esa era la fuerza de ataque británica en el Mediterráneo Oriental. Si quedaba fuera de combate, nada detendría a los alemanes en el norte de África. Toda la posición británica se vería socavada. El parte. Pues asunto resuelto. El Barhum fue atacado porque los submarinos nazis pudieron aprovechar un defecto del sonar británico. Y conocemos la fuente de esa explosión secundaria. El torpedo del submarino alemán zozobró el barco. Los proyectiles se soltaron. ¡Boom! Y explotaron. Vamos ahora con nuestra sección sobre armas secretas. Y para empezar, os vamos a hablar sobre los delfines de la Armada. Los militares de todo el mundo los están utilizando, pero la gran pregunta es, ¿estamos convirtiendo a Flipper en un arma mortal? Febrero de 2022, península de Crimea. En la víspera de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, un satélite cartográfico detectó un objeto extraño que acababa de aparecer en las aguas del puerto de Sebastopol. Fijémonos bien. Parece ser una especie de nave aérea o acuática sumergida, parecida a un insecto, con 2 alas o cámaras idénticas a cada lado de una estructura de metal. El historiador militar Mike Guardia dice que esa arma increíblemente extraña no era un arma en absoluto. En realidad, era una jaula que alojaba el arma. No era un barco ni un submarino. Lo creáis o no, eso era un delfín de la Armada. ¿Ha dicho delfín? Al parecer no es tan extraño como parece. Según el periodista y autor Mark Soter, el ejército de Estados Unidos lleva décadas entrenando a delfines. Alrededor de 1960, la Marina de los Estados Unidos comenzó a experimentar con mamíferos marinos como delfines, leones marinos y ballenas para ver si podían cumplir misiones difíciles bajo el agua. Y resultó que sí podían. Lo más común es que se hayan utilizado para señalar la ubicación exacta de minas. Los delfines ven sin apenas luz con su increíble sonar. Son rápidos, ágiles y capaces de moverse a gran profundidad bajo el agua. Los resultados que te pueden aportar los delfines son mejores que cualquier tecnología.
Pero muchos creen que las principales potencias del mundo también están entrenando delfines para matar. Ese es el rumor sobre los delfines rusos en Crimea. El pasado enero, Hamás publicó este vídeo afirmando que uno de los miembros en su unidad de submarinistas había sido atacado por un delfín fuertemente armado al servicio de Israel. Primero se descubrió un delfín que el enemigo usaba para atacar en alta mar a miembros de nuestra armada. Como se puede ver en el vídeo, afirman que el delfín llevaba este arnés, que parece encajar en el morro del animal, y tiene lo que parece un arpón adherido. ¿Eso es cierto? Espera, ¿delfines asesinos? Rudy, ¿estás trabajando en algo de eso? Mi unidad trabaja con mamíferos marinos submarinos. Protegen nuestros puertos, suben de rango y pueden jubilarse como tú y como yo después de 20 años. No tengo mucha experiencia con eso, pero hemos pedido a nuestros expertos que profundizaran en ello. El análisis. Primero investigamos la historia, y resulta que hay acusaciones de uso de delfines asesinos que se remontan a más de 60 años. Mark Soter afirma que algunos de los relatos más convincentes provienen de la guerra de Vietnam. Los informes decían que los delfines habían sido entrenados para usar una aguja hipodérmica gigante en la nariz, unida a gas comprimido. Y las acusaciones afirmaban que el delfín iba nadando, veía a un hombre rana enemigo y le clavaba esa enorme aguja. El gas entraría rápidamente en su cuerpo, haría explotar sus entrañas y además los haría flotar hasta la superficie para que los soldados pudieran recuperar el cadáver. ¿Es realmente posible entrenar delfines para matar? Por un lado, tienen un sistema de ecolocalización increíblemente sofisticado. Lo usan no solo para mapear grandes áreas del océano, sino también para identificar objetos con una especificidad alucinante. Por ejemplo, cuando el eco de un delfín rebota en una persona, no solo ve músculos y huesos, pueden ver tejido cicatricial, alfileres o varillas de metal y prótesis. ¿Pero podrían ser entrenados para matar a un tipo específico de persona y no a otros? Preston Stewart se muestra escéptico. Una cosa es que un delfín identifique una mina bajo la superficie o un pecio, pero identificar a un ser humano individual en el agua y tomar medidas para matar a esa persona es mucho pedir. La Marina de los Estados Unidos niega cualquier participación en dicho entrenamiento, pero esa no es toda la historia. Exentrenadores de la Marina han afirmado que sí ha sucedido. Estaban enseñando a los delfines a matar. Un entrenador incluso dijo que se estaban colocando armas en el hocico. Creen que el programa fracasó porque los delfines se negaban a cooperar. Si algún escéptico dijera, la Marina nunca los entrenaría para hacer eso, o la CIA nunca los entrenaría para hacer eso, yo sugeriría que es un ingenuo. Creo que sí lo hicieron. Soter dice que la CIA es quien ha tomado la iniciativa en el entrenamiento de delfines asesinos. De hecho, ahora sabemos a través de documentos desclasificados que la CIA quería armar a los delfines con explosivos para hundir barcos enemigos. El programa ultrasecreto Oxygas comenzó a entrenar a 2 delfines en 1964 para llevar a cabo misiones de combate. La Marina está haciendo un trabajo relativamente abierto y no clasificado. Pero hay un programa en la sombra gestionado por la CIA. Y el programa de la CIA está altamente clasificado e implica que los delfines hagan cosas que el gobierno no quiere que el público sepa. El parte. Tenemos el expediente desclasificado del caso de la CIA para el proyecto Oxygas. Fíjate, esto es una simulación de los delfines transportando bombas. ¿Qué puede salir mal? La CIA cerró el programa en 1970 porque los delfines eran demasiado impredecibles. Probablemente eso explica por qué no tenemos delfines con láseres en la cabeza, pero no sabemos lo que no sabemos. Posiblemente todavía exista algún tipo de programa como este, en marcha. Soy Rudy Reyes. Y yo soy Ronnie Atkins. Hasta la próxima. Mantén seca la pólvora. Y mantente alerta. Hasta la próxima.